Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Ágora de Azuero, un espacio donde semanalmente tratamos temáticas que tienen que ver con la península. Me refiero al caso de las provincias de Herrera y Los Santos y la parte sur de Veraguas, donde estamos abordando tópicos que tienen que ver con nuestra realidad, con la intención de comprender esta región, de hacerla mejor, de que tengamos mejor calidad de vida. Y eso pasa necesariamente sobre la investigación, sobre temas que para nosotros son importantes. Lo que caracteriza a los países desarrollados es justamente la investigación, la búsqueda de la verdad científica, independientemente de que esa verdad a veces no nos resulte agradable. El tema de hoy es un tema importante que ha concitado la atención de la región en los últimos 21 años, cuando se intentó crear un proyecto minero, concretamente el proyecto minero de Cerro Quema, en el año 1997. Panamá nunca ha sido un país minero. La riqueza de Panamá no es tanto la minería. La riqueza de Panamá reside fundamentalmente en su biodiversidad, que es permanente, que lo vamos a tener por el resto de nuestra vida. Y somos un país que somos casi una potencia desde el punto de vista ambiental. Lamentablemente, en los últimos años los proyectos mineros han venido destruyendo parte de eso, como acontece precisamente al norte de Coclé o la parte oeste de la provincia de Colón, el sector de Donoso, que ha sido diezmado, con argumentos que vamos a ver que se han manejado históricamente, pero nosotros nunca hemos sido un proyecto minero. En el caso de nunca hemos sido una sociedad minera. Es más, parte de los factores que crean el poblamiento de la península de Azuero en el siglo XVI tienen que ver con el fracaso de la mina de la Concepción al norte de Veragua, que generó un repoblamiento como ha sido adecuadamente desarrollado. Porque el problema de las minas es que siempre son una especie de enclaves, una especie de empresas que rebasan la capacidad de la gente que reside allí, de la economía que está allí, y crean una disparidad importante que genera problemas de diversa naturaleza. ¿Por qué vienen los proyectos mineros a Panamá? Sencilla razón o para América Latina, porque acá están los recursos minerales, acá no hay controles. Ya vamos a ver aquí que el código minero es casi una broma, lo que tenemos los panameños para normar los proyectos mineros. Esto forma parte de la expansión de los mercados y viene desde siglos atrás. Recuerden que los españoles lo que andaban buscando era el oro, minerales concretamente. Y a veces cuando uno habla del proyecto minero y del oro y esa serie de cosas, siempre hace por ahí un argumento de que, pero si hay un montón de artefactos que están hechos con el oro, indiscutiblemente, pero el 75% del oro del mundo es para lujo. O sea, realmente destruir el planeta para que la gente cargue sobre el pescuezo u otros lugares objetos de este tipo, realmente hay que darle la vuelta. Entonces, los proyectos mineros en Panamá hay que entenderlo en el marco de esas transformaciones que se están dando en el mundo, de países como los nuestros que no tienen normado adecuadamente. Vamos a ver que los beneficios son pírricos, son miserables, lo que realmente reciben nuestras naciones con el desarrollo de proyectos importantes. Y sobre todo un país tan pequeño como Panamá, que es un factor. Un país con mucha biodiversidad, decíamos hace un rato. Un país que deriva su riqueza de otras cosas. Un país que no tiene experiencia minera desde ningún punto de vista, pero sí hemos tenido intenciones a lo largo del tiempo para tratar de desarrollar aquí proyectos de cobre. Recordamos en el periodo de Torrijos todo lo que se armó con Cerro Colorado, más recientemente cuando fueron aprobados los proyectos mineros allá por el 97, 95, en un área protegida, que es lo más lamentable, violando todo tipo de leyes nacionales, en el corredor mesoamericano. Eso está prohibido en el caso de Donoso, por ejemplo,
Y en el caso de la península de Azores, ya vamos a ver que aquí eh, el deseo de tener oro, esa especie de angurria, de hacer riqueza en los países nuestros, a costa de los países nuestros, a costa de nuestra población. En el caso de la región nuestra, vamos a ver la ruta del oro de la península de Azuero. La ruta del oro arranca en el siglo XVI. Cuando uno estudia la ruta de Gaspar de Espinosa, lo que anda buscando es oro en el siglo XVI. Y aquí hay un dato interesante que muy pocas veces se aporta. Cuando se extraía oro en América, por orden de la corona, el rey daba el 25% de la ganancia bruta a los que se dedicaban a eso. Hace 500 años, ya vamos a ver que 500 años después, nuestros países tienen el 2%, es decir, 23% menos de hace 500 años atrás. Realmente esto es lamentable desde todo punto de vista. Pero, ¿cuál es la ruta del oro en la península? Se habla del oro, Gaspar de Espinosa habla de Güera, o lo que ahora llamamos Güera, habla de los caciques Usagaña, habla del cacique Guararí, habla del cacique Antatara, Cutatara, o como querramos llamarle. Y cuando ustedes buscan un mapa la ruta del oro, usted ve que la búsqueda del oro tiene que ver para dónde, para donde está actualmente, por ese filón que viene de Veragua hacia el sur y que forma parte de la península de Azuero. Esa es la ruta del oro. Andan buscando petacas, andan buscando los españoles asentarse aquí para hacerse ricos, a diferencia de otras conquistas, por ejemplo en Norteamérica, que vienen a construir un país. En Latinoamérica vienen inicialmente a saquear el país en la búsqueda del oro, porque estamos en la etapa donde se creía que el país más rico era el que tenía más oro. Ya vamos a ver posteriormente que con la revolución industrial y el desarrollo en Inglaterra y las ideas de Adam Smith, David Ricardo y lo demás, ellos van a plantear que el país que va a ser más rico no es el que tenga más oro, sino el que tenga más industria. Y por eso Inglaterra se convirtió en una potencia mundial. En el caso nuestro, vemos tempranamente eso. El oro siempre ha estado en el área occidental de la península. Usted se para frente a un mapa, el norte, se busca el sur. El este viene siendo donde están los principales pueblos nuestros, desde el área de Divisa hasta Pedací. Ese es el oriente de la península. Pero el oro siempre ha estado hacia el occidente, es decir, hacia el sector del Canajagua. Y eso va a ser estudiado tempranamente en una región pequeña. Ese es otro problema que tenemos nosotros, irrigada desde el área de los macizos del Canajagua hacia el este y también irrigada hacia el oeste, de manera que ese filón de cerros que tenemos nosotros hacia occidente, le podemos llamar la montaña, pero realmente son sitios de muy poca altura. Cerrolla, que es lo más alto, está por ahí por 1500, 1600 metros. Canajagua nada más tiene 800 y tanto. Y Cerro Quema nada más tiene 900 y algo. Así que realmente lo que nosotros tenemos son cerritos, pero tenemos una historia lindísima que hay que apreciar y que va más allá del asunto de la explotación, porque algunas defensoras de la minería nada más ven la cosa como la explotación en sí. No, hay que entender la historia. Hay que entender el contexto donde se produce el fenómeno en Azuero. Entonces no es una cosa de que está allá en Cerro Quema y ahí murió el asunto. No, esto está concatenado con el resto de la península. Estos factores son importantes para comprender lo que históricamente ha pasado aquí en esta península y por qué hay grupos como el Frente Santeño que tienen 21 años de oponerse al proyecto minero de Cerro Quema. Y una cosa interesante es como una empresa que tiene 21 años nunca ha logrado explotar el oro. Es realmente sospechoso eso, como vamos a ver más adelante. La primera referencia del oro que encontramos nosotros ya por 1895 corresponde a un alemán, Maurice Hooper. En Tonosí todavía hay alguna
Maurice Hooper es un inglés, perdón. Maurice Hooper es un inglés que se radica en el área de las minas de Herrera, que desarrolla un tipo de minería de socavón, es decir, de hueco, que no tiene impacto grande sobre el ambiente en la época porque es pequeña. Esa minería de socavón. Y luego tenemos otro dato de Julio Stewart, un alemán, que a propósito muere en las astas de un toro en una fiesta. Estamos hablando de 1903 aproximadamente, que en el área de lo que ahora es Cerro Quema se dedica a extraer oro con bateas y con métodos que tienen un impacto nulo prácticamente sobre el ambiente. Eso es lo que uno puede ver viendo. Y si uno va siguiendo la presencia de la minería en la península, entonces está el procesamiento de piedra caliza. En el área de Tonosí también, hacia el año 1980. Miren cómo se va concatenando todo a través del tiempo. Y luego vamos a tener a una empresa que se va a llamar CEMSA, Compañía de Exploración Mineras Sociedad Anónima de los años 80, que van a hacer estudios de exploración, van a hacer exploraciones en Azuero y en otros lugares para determinar la presencia de oro. Esto es previo a lo que posteriormente va a ser el intento de explotación, porque hay dos fases interesantes, la fase de exploración y la fase de explotación. Hay que entender que ese dichoso código minero que tenemos nosotros le da derecho a la gente que explora y que encuentra oro, por ejemplo. Esto se ha convertido en un negocio redondo, porque alguna gente se ha dedicado a explorar, a determinados minerales y luego a hacer dinero vendiendo precisamente lo que han hecho desde el punto de vista de la exploración, no de la explotación. Entonces, CEMSA se mete más con piedra caliza. Por otro lado, está Cyprus Minera Panamá 1990-94, que ya es un intento más formal de explotar en la zona los minerales, concretamente el oro, entre otros minerales de aquí, de la zona. Luego tenemos Minera Cerro Quema, subsidiaria de Campbell Resort, estamos hablando de 1997, e incluso más recientemente, Aurum Explorer Inc. Pero hay un dato interesante cuando uno estudia esto. Resulta que son la misma gente con diferentes nombres. Resulta que usted encuentra nombres de empresas distintas, pero cuando va a averiguar quiénes la integran, entonces se entera que son la misma gente. Ese es el caso de Aurum Explorer Inc. en el año 2005, allá en unos 13 años atrás. Mire usted cómo va evolucionando el problema de la minería. Y mientras tanto, mezclado con esto está la población. Está el hombre que habita la península. Ese hombre que construyó esto en 500 años. Resulta que tenemos un hombre en Azuero, en varias generaciones, que hemos construido la península en 500 años, con todos los problemas, aciertos y desaciertos. Pero después de 500 años vienen unos avivatos que tienen más dinero y entonces compran, entre comillas, las propiedades a los campesinos y los expulsan de la zona, legalmente, naturalmente. Porque todo esto se hace legalmente, entre comillas, porque esa gente no tiene otra opción. Eso es lo que está pasando en Minera Cerro Quema, esa situación que uno está viendo allí importante en el tema. ¿Cuánta tierra se le ha concedido en exploración a los mineros que están aquí en la zona? En la península, 190.000 hectáreas. 190.000 hectáreas de exploración minera. Le doy un dato para que usted vea lo que está pasando. Las dos provincias suman un total de 490, para dar una cifra redonda. Las dos provincias de Herrera y Los Santos son más o menos 491.000 hectáreas en sus explotaciones agropecuarias, de los cuales 183.000 más o menos corresponden a Herrera y 307.000 corresponden a la provincia de Los Santos. ¿Qué está significando eso? Que el área de exploración minera es equivalente, rebasa a la extensión de la provincia de Herrera.
Eso significa que los mineros tienen legalmente para explorar, y explorar significa después tener el derecho a explotar. Estamos hablando del 38.6% de la península. Es decir, nosotros estamos encerrados aquí, 200.000 personas, sujetas al capricho de las empresas mineras. ¿A quién le han consultado esto? Pregúntese usted. La verdad es que son cifras que impresionan por su magnitud. Estos datos sustentan lo que hemos mantenido en los últimos años. Minera Cerro Quema es la más grande latifundista en 500 años de historia de la península de Azuero. Aquí nadie llegó a tener la extensión que tiene Minera Cerro Quema. Ni en sueños un ganadero, un hombre pudiente de esta península podía decir que iba a tener acceso a 14.000 hectáreas, como es el caso de cierta zona de Minera Cerro Quema. ¿Usted piensa que eso es justo? Que alguien con los pretextos de generación de empleo y todas esas cosas que siempre se dicen, puede hacer de nosotros una especie de peones colectivos a su antojo. De lo que estamos hablando es una cosa muy seria. Me estoy refiriendo a los monogordos de la minería. No me estoy refiriendo al hombre de nuestra zona que por su pobreza y su cualquier cosa, de repente tiene que trabajar allí, tragarse las cosas porque se queda sin un pequeño trabajo, que a propósito no son muchos, como vamos a ver más adelante. Bueno, estamos viendo nosotros aquí hoy el problema de la minería en la península de Azuero y lo que ha pasado en todo este tiempo, en 500 años de historia, gente que en efecto permítanme aquí verificar algo, darle seguimiento a este tema, y me gusta siempre responder a aquella gente que nos sigue todos los lunes y que está aquí presente. Vamos a ver si podemos agradecer a una cantidad de personas que nos siguen semanalmente, esta vez con el tema. A Víctor Palma dice: somos un país muy pequeño para soportar estos proyectos. Correcto, esto es certero. Nelly Montesa nos saluda de Panamá. Kitlat San, saludos reportando la audiencia, dice. Argelia Alicia Espino también. Franklin Ballesteros y mucha otra gente. Carlos Acampra, que nos ve, nos escucha desde Bellavista, y a otra gente que están hoy aquí en esta hora con Ágora de Azuero, la tertulia peninsular de los lunes, siempre con un tema distinto, con un tema diferente, basado en investigaciones, no basado en bochinches de aldea, y basado en invenciones producto de una noche de sueño. Lo que estamos diciendo aquí tiene un sustento en las investigaciones que hemos realizado a lo largo de 40 años aquí en la península. Bien, entonces, ¿qué dicen los mineros para justificar el proyecto? Ellos plantean algunas cosas. Dicen que el país no cuenta con los recursos económicos y que no tiene la tecnología, y que ellos sí la tienen, y por lo tanto ellos tienen el derecho divino a quedarse con el oro que es nuestro. Hay un término muy utilizado en los defensores de la minería, es la regalía. Es decir, lo que ellos regalan, pues lo que ofrecen a la comunidad. Esta famosa regalía que uno tiene que preguntarse de dónde sale y quién paga esa regalía. Ellos se gastan el dinero, o esas regalías salen del costo de la empresa, que al final somos nosotros los que pagamos. La regalía somos nosotros mismos. Esa es una especie de cebo para tontos.
decir que tienen regalías de diversa naturaleza, que nos dan comida, que ayudan a X cosas, que apoyan un conjunto folclórico, que ayudan, qué sé yo, con tantas otras cosas que uno podría mencionar, como si fueran una especie de San Nicolás que viene con el dinero a raudales, entregándoselo a la pobre gente nuestra que está esperando un juguetito, ¿no? Hay que ser más serio y no estar pegando tanta mentira a nuestra población. Esto es lo que uno ve aquí. Bueno, la regalía es otro factor que ellos hablan. ¿Ya? Veremos eso más adelante. Dice que se ha aprobado un estudio de impacto ambiental. ¿Ah? Que a propósito, actualmente Minera Cerro Quema no tiene estudio de impacto ambiental aprobado. Tampoco está autorizado legalmente, porque venció hace más de un año. O sea, están ilegales en la región, pero ya veremos eso más adelante. Que generan empleo, esa es la cantaleta favorita. Nosotros generamos empleo. ¿Cuántos empleos? Los empleos de la gente que tiene que realizar en la minería los trabajos más sucios. Que nosotros somos responsables ambientalmente. Oiga, qué bonito se oye eso. Yo soy responsable ambientalmente. Tanto que estás destruyendo el corazón de la península. Porque te quieres llevar el oro que no te pertenece. Pero que dan apoyo a la comunidad. Ese es otro argumento. Hace momentos señalamos ese asunto relacionado con las comiditas, con comprarle una refrigeradora a una escuela, con comprarle, con sembrar palitos, que es muy típico, que estamos reforestando. Hemos escuchado cosas tan absurdas sobre este tema en la península, porque los mineros no quieren hablar del dinero, no quieren hablar de la plata con la cual se están quedando, legalmente, entre comillas. ¿Eh? Porque lamentablemente crearon en tiempo atrás un reglamento, un código minero, que es un asunto de latrocinio, que permite una rapiña nacional con nuestros principales recursos. Que no se les puede tocar porque hay que respetar la inversión extranjera. Si cerraran hoy Minera Cerro Quema, no habría que pagarle un solo centavo, porque hay cantidad de ejemplos de violaciones ambientales, incluso ha sido cerrada. Usted debe saber que la empresa ha sido vendida varias veces. ¿Por qué ha sido vendida varias veces? Es una pregunta interesante. ¿No? Usted sabe que esto está conectado con Canadá, porque tenemos panameños, malos panameños, ligados a esto. Y me refiero a los monogordos, no al que trabaja en una minería para poder subsistir. Las acciones suben en Canadá cada vez que anuncian que van a abrir el proyecto. Y se gana mucha plata. O sea, se han ganado mucho dinero sin sacar una onza de oro, porque todavía en 21 años no han podido sacar una onza de oro. Esto es para meditarlo realmente. Entonces hablan de respeto a la inversión extranjera. ¿Qué planteamos los que vivimos en la península y que somos los que nos vamos a quedar viviendo aquí? No los que se van a llevar el oro en 5 o 7 años, supuestamente lo van a rellenar nuevamente, sembrarán arbolitos y llegarán los pajaritos a volar y todo será tan hermoso en la naturaleza. Qué romántico esa versión, cuando todos sabemos que no es cierta. La población nunca ha sido consultada adecuadamente. La mayoría de la gente de Azuero no sabe de los 190.000 hectáreas para exploración. La mayoría de la gente no sabe que Minera Cerro Quema tiene 14.000 a 15.000 hectáreas. Importante. Tampoco le explican el tipo de explotación minera, que es una explotación a cielo abierto. Usted sabe que es el sistema más contaminante que hay. A raíz de todas las críticas que se hicieron, después dijeron que, bueno, que ahora van a reciclar el agua y que tienen un sistema moderno donde nada de eso va a aparecer. Yo no sé si van a enviar para Júpiter esa agua. ¿Y qué van a hacer?
con la mina a cielo abierto, que es una molienda de tierra, un hueco inmenso donde se saca la tierra porque el oro de Azuero está mezclado con otros minerales y tiene que ser decantado, no está en bloque, como podría ser en otros lugares. Y para eso hay que utilizar cianuro y otras sustancias químicas. Y el derrame de ácido de minas que existe y que ha hecho desastres en el planeta. Debajo también hay ríos de agua. Y aquí no hay controles de nada. Aquí una mina cierra y se acabó. Aquí nadie va a monitorear nada. En otros países tienen que pagar años de monitoreo para ver los estudios de acidez del agua y muchas otras cosas. Aquí en Panamá no hay nada de eso. Todo eso que se nos está indicando para nosotros es importante. Y los beneficios económicos que son pírricos. Vamos a ver eso. No sin antes agradecer a María Isabel Chávez, que nos sigue, a Marcelo Ríos Palacio, a Nelly Velasco, a Javier Abraham Vergara, Obdulia Reyes, Adela Espino, y a otras personas que nos siguen en este programa del día de hoy, dedicado al problema de la minería, para demostrar por qué nosotros no debemos permitir proyectos mineros en la península de Azuero. Son una amenaza para nosotros. Los beneficios económicos que son pírricos. Le voy a dar datos económicos. Los datos que los mineros no quieren dar, que la gente sepa, pero que están en el código minero. El Estado panameño, de acuerdo con la ley, solo tiene derecho al 2% de la ganancia bruta. ¿Qué significa eso? Que el proyecto minero de Cerro Quema, de cada dólar que se produce, el Estado panameño tiene derecho a 2 centavos de cada dólar. O sea, los mineros se quedan con 98 centavos por cada dólar. Nosotros tenemos derecho al 2%. Y los municipios que están en la zona, que están contiguos, caso de Macaracas, Tonosí, quizás Las Tablas, tienen derecho al 15%, pero del 2% del Estado. 15% del 2%, ¿qué es? Nada, absolutamente. Una vulgar miseria. Y es que aunque fuera el porcentaje más alto, tampoco deberíamos nosotros permitir ese proyecto por todo lo que vamos a ver qué significa. Cuando usted ve el código, ¿sabe a qué tienen derecho? A exoneración de todo lo que incluyan para los proyectos mineros. Exoneración del impuesto sobre la renta. Si usted compra un carrito pequeño, usted tiene que pagar impuestos. Los mineros introducen maquinaria y de acuerdo con el código no pagan impuestos. Eso lo permite el código. Por eso es que nosotros planteamos lo difícil que es, la burla que significa para el hombre de la península el proyecto minero de Cerro Quema. Saque usted la cuenta. ¿Cuánto es el 2% del 15%? Dividido entre 3 municipios. Ah, pero es que nosotros compramos cosas. Ya sería lo último que no compraran nada tampoco. Pero el impacto sobre la economía. ¿Cuál es el impacto sobre la economía de este proyecto? Sobre todo si usted piensa en los ganaderos de esos sectores, en los agricultores que gastaron toda su vida allí, que están sujetos a cualquier problema de contaminación. Una cosa que crea la minería, ¿sabe cuál es? Divide a la población. Desde que está Minera Cerro Quema, hay bandos en el área de Tonosí, en el área de la península. Dividen la población.
daña en la armonía social de gente que ha vivido aquí tranquila y que no necesita de ese proyecto leonino para subsistir. Esas divisiones comunitarias son importantes. Nosotros tenemos que valorarla aquí. Agustín Villarreal, gracias a Agustín Villarreal, a Marcelo Ríos Palacio, Dante F. Falconet, saludos, muy instructivo, a Javier Abraham Vergara Rodríguez, gracias por estar, Obdulia Reyes, ya lo vimos, Amable Gutiérrez, también, Carlos Acambra Palomino, que ya lo mencionamos hace un momento. Está usted viendo agenda cultural, información y docencia al servicio de la comunidad. Casi todo lo que decimos aquí, usted lo puede leer en mi página web, sociologiadeazuero.net. Sociologiadeazuero.net. Entre allí y busque el segmento de minería y va a poder leer lo que estamos diciendo. Para aquellos que les interesa ser azuerólogo, es decir, especialistas en la zona, o por lo menos vivir aquí y conocer un poco de lo que está pasando y cuál es su realidad, o quieran ser herrerólogos, santeñólogos. Para eso surgió sociologiadeazuero.net. Te invitamos también para que nos siga los domingos. Los domingos tenemos un programa en Radio Mensa B de 12 mediodía a 1 de la tarde. Agenda cultural, con un formato distinto a este, más de música y de comentarios generales. Y nuestra hojita de comentarios Agorito Tuma, que también tiene 20 y pico de años, está circulando. Y todo con la temática de la península. Muy importante. Así como hay especialistas preocupados por la zona de tránsito, estudiando todo, como también tenemos que tener gente en Chiriquí, porque no tenemos especialistas en la zona estudiando lo que nosotros somos. Porque de eso se trata el estar hoy aquí hablando del tema ambiental y de las repercusiones que esto tiene para nuestro país. Yo decía que el tema, el argumento más socorrido es la generación de empleo. Mírenme, ni tan siquiera se ponen de acuerdo en la cantidad de empleo que hay en el proyecto. A lo largo de estos 21 años, es increíble cómo esa cifra la han manejado a diestra y siniestra. Hemos estado haciendo un intento con otras personas, a ver, esta publicación que se refiere al proyecto minero se llama Mina de Cerro Quema, amenaza ambiental en Azuero. Está circulando por allí totalmente gratuita para que usted pueda profundizar en esa temática que nosotros tenemos. Hemos estudiado las distancias que hay de los proyectos mineros, desde el área de Cerro Quema, que está ahí pegadito al Canajagua, Cerro Quema, Quemita y demás, hasta el área de Macaracas, hasta el sector de Chitré. ¿Y qué hay en esa zona? Una red hidrológica, de la cual depende toda la gente que vive en la costa. Allí están los principales ríos. Allí está cercano al río La Villa. Ahí está el río Quema. Allí está el río Oria, que va hasta sectores de Pedací. Y esto sin hablar de la otra vertiente, de la vertiente occidental, donde están también ríos que nacen en esa zona. Toda la península depende del abastecimiento de agua. Recientemente se hizo un estudio, cuando se quería construir en Pedací hace unos 10 años atrás, que fue rechazado por la población. ¿Qué arrojó esa investigación?
que el proyecto minero de Cerro Quema es incompatible, totalmente incompatible con el área de Tonosí y que pone a la zona de Tonosí en alto riesgo. Hay un riesgo alto de desarrollar estos proyectos. Además, también están las zonas, las fallas geológicas del Cacarañao y otras cercanas. Estamos hablando de proyectos mineros a 900 metros sobre el nivel del mar, donde nacen los principales ríos. Y lo triste no es que se trate solamente del proyecto minero de Cerro Quema. También está la Pitalosa, más o menos 25 kilómetros cercano. Y hay otros intentos también de construir otras minas. Que nosotros podríamos tener un rosario de minas sobre las montañas de la zona. Por eso esta semana también está saliendo un comunicado de los ganaderos de la provincia de Los Santos, donde están rechazando el proyecto minero de Cerro Quema. Y tenemos comunicados en los últimos 20 años de casi alcaldías, de municipios, de centros escolares, por falta de rechazo al proyecto. Hombre, por falta de eso, es que se va a dejar de cerrar. Nosotros creemos que esta región no necesita el proyecto. Nosotros tenemos áreas turísticas y esa área de Cerro Quema, que tiene una buena temperatura en la parte alta, podría ser objeto de un proyecto cooperativista, turístico, que le diera permanentemente con cabañas a la gente, que le permitiera a la gente entrar a esa área un poco más fresca de la península de Azuero y derivar recursos económicos con un ambiente amigable, porque de eso se trata. Han argumentado siempre, bueno, pero es que el hombre destruyó la península. Eso lo he escuchado yo en años anteriores de parte de los señores mineros. Nosotros no venimos a acabar nada si ustedes lo acabaron. O sea que si su casa está encendida, yo llevo latas de gasolina para pagársela, ¿no? Esa es la mentalidad que tenemos nosotros en este país. Una mentalidad realmente preocupante. Mire usted toda esta zona, porque lo planteábamos hace un momento. El proyecto minero de Cerro Quema no es que allá Cerro Quema y se murió y estamos ahí. No. Eso hay que entenderlo en el contexto de la península. Y eso es de lo que no se quiere hablar. Hay que entenderlo en el contexto de la historia, de la dignidad, del respeto al ambiente. El problema número uno de la península de Azuero en el siglo XXI se llama agua. Y no es que no tengamos agua, sino que no la estamos utilizando bien. Que estamos contaminando los acuíferos, que estamos contaminando nuestras quebradas, que estamos contaminando los ríos. Y encima de eso, entonces viene en la década del 90 un gobierno panameño y nos clava a nosotros un proyecto minero como para acabar de destruir la maltrecha economía de esta región. Porque, pero es que nosotros vamos a levantar la economía. Entonces lo que van a levantar son los recursos económicos que no les pertenecen. Como dijo un campesino del área de Quema a la gente del proyecto minero, ustedes dicen que nos van a dar y nos van a dar, pero nosotros somos los dueños del oro. ¿Cómo que ustedes nos van a dar lo que es de nosotros? Lógica simple, campesina. El mejor alegato que yo he escuchado para oponerse al proyecto minero. Lo escuché de un hombre nuestro, 70 años por allí, humilde, respetuoso, porque hasta se quitó el sombrero para poder hablar. Y lanzó eso que realmente a mí me impresionó, porque resume precisamente todo lo que nosotros estamos diciendo en términos ambientales.
Susana Vanessa, gracias por estar con nosotros. Milagros Bustamante, Marianela Espino, Analio Vargas también, el compañero Analio Vargas, saludos para él. Euclides Muñoz, Agustín Villarreal, Abraham Ureña Vergara, Victorino Chávez, de la Universidad de Panamá en Herrera, Farid Bobadilla, Mary Velasco, saludo para ella, una mujer muy vinculada a la cultura y a la identidad de la gente de esta tierra. María Isabel Chávez López, entre otras, Lidia Gallardo también nos sigue, Javier Abraham Vergara Rodríguez, entre otras personas que veo aquí, igual que Nieves Pérez, saludos a él también. También Nieves se agita en las cuestiones de informática y mantiene informada a la región y al país sobre lo que acontece en esta parte del país. Está usted viendo precisamente nuestro programa Ágora de Azuero, es decir, la plaza donde se habla, donde la temática del hombre de esta tierra todos los lunes es discutida. Creo que de eso se trata. Y el problema minero es un problema también de cultura. Es un problema también de dignidad del hombre. Nosotros hemos tenido gente a lo largo de la historia, desde el grito del 10 de noviembre de 1821, desde Pedro Goitía, que lo hemos estado viendo aquí, desde los trabajos de Manuel F. Zárate, desde los escritores con porras hasta la fecha actual. Toda esa gente le canta a la península. Y el problema minero no es aislado. Hay aquí, ¿qué es lo que los mineros no entienden? Los mineros no entienden el problema de la identidad. Los mineros no entienden que el santeño es un ser con alma de poeta. Los mineros no entienden que para el santeño un cerro pelado no es un cerro pelado. Es una muestra de lo que él, de lo que su cultura ha sido para bien o para mal a lo largo de 500 años de historia. No entienden el fenómeno cultural, sociológico, antropológico, etnológico de la zona, porque como buenos occidentales están centrados en qué me genera ingreso, en cómo me vuelvo rico. Y sobre la base de eso nunca faltan también algunos otros profesionales nacionales que se suman por ignorancia, por desconocimiento, por la razón que usted quiera, yo los entiendo y no los critico. Lo que falta es una visión de patria. Lo que falta es una visión de región. Lo que falta es recobrar la ética del trabajo campesino. Eso es lo que hay allí. ¿Ah? No se trata simplemente del oro, no se trata simplemente de Cerro Quema. Se trata de que ahí nos jugamos también parte de nuestro futuro como sociedad. Nos jugamos el futuro como nación. Están los ticos al lado que prohibieron la minería a cielo abierto. ¿Y sabe a dónde llevaron algunos periodistas de la zona? A Costa Rica, a la mina de la Crucita, que era el ejemplo de lo que iba a ser Cerro Quema. ¿Y qué pasó? Los ticos la cerraron por contaminación. A lo que era el ejemplo a seguir en los proyectos mineros. Ya que tenemos ejemplos en Panamá, también en Veraguas. Todo lo que ha pasado en Veraguas a lo largo del tiempo, que tiene también zonas auríferas y ha sido, o a los Nove Buglé, con el Cerro Colorado de la vez pasada, el periodo de Torrijos. Al menos Torrijos tuvo la entereza de parar el proyecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es la problemática de este proyecto. Ahora acaban de fallar legalmente la Corte, echando por tierra una ley que daba concesión en el área de Petaquilla, ¿no?
¿Cómo puede existir una empresa como Minera Cerro Quema por más de un año con el argumento de que el MISI no puede autorizar nada? Ese proyecto tiene que pasar por la Asamblea, tiene que ser aprobado por el Ejecutivo. Ni aunque el ministro quiera decir que el proyecto va, es ilegal y puede ser demandado por eso. Sentimos que esta temática es una temática compleja. Saludamos al amigo Orlando Barcas Negras, hizo un buen trabajo en el Festival de la Mejorana en las transmisiones, y a muchos otros que estamos viendo por aquí registrados. Hitlab Sam, saludo reportando la sintonía, dice, gracias. Amigos, siempre tenemos un tema, los lunes. El tema de ahora es el tema de la minería, de lo que nosotros vamos a hacer con esto. La pregunta al final de esta audición es qué hacer. ¿Qué hacer para impedir el desarrollo del proyecto minero de Cerro Quema? Ya estamos viendo que algunos grupos organizados se están manifestando nuevamente, porque la realidad es tan cruda. Cuando la gente se entera de esto que acabamos de decir, de los aspectos, porque hay razones económicas para que no vayan, hay razones ambientales para que no vayan, hay razones de tipo socioculturales para que el proyecto tampoco vaya, y hay razones de dignidad como sociedad y como cultura para que este proyecto, ¿cuál es la salida que queda aquí? No queda otra, amigo. La única salida aquí es cerrar el proyecto minero de Cerro Quema. Desarrollar por parte del Estado algunos proyectos para algunos paisanos que trabajan allí, que tengan también su propio ingreso. Porque los que laboran allí no son personas malas. Desde la organización a la que pertenecemos siempre lo hemos entendido. Y por eso nunca hemos arremetido contra ellos. Porque ellos son una consecuencia, ellos no son la causa. ¿La causa cuál es? La angurria de oro, la angurria minera, el deseo de hacerse rico a costilla de los recursos que nos pertenecen a nosotros. Porque en la península de Azuero, nosotros somos los dueños del proyecto. Ese proyecto es nuestro, ese oro que está allí le pertenece al Estado-Nación panameño. Y si alguna vez tiene que ser explotado, que lo haga el Estado-Nación panameña con una tecnología mucho mejor de la que existe actualmente. Y se va a ir valorizando cada vez más, porque cada vez habrá menos recursos, menos minerales. Los países desarrollados buscan minerales afuera y dejan los de ellos para el futuro, como una estrategia económica importante. No los culpo, es su visión. El problema es que nosotros tenemos que tener también nuestra propia visión. Un elemento importante a propósito de la nación. El país no puede regalar sus recursos naturales a cambio de migajas. Ese es un principio que debe guiar al Estado-Nación panameño. Los recursos minerales no se regalan y son nuestros. Los gobiernos deben tener esto claro. Otro elemento importante, el ambiente en Azuero no resiste otro zarpazo más. Ya destruimos el 94% de los bosques. Estamos acabando con la fauna. Tenemos problemas con los ríos. Hemos destruido los manglares. Estamos también contaminando la tierra cada vez más. Nuestros acuíferos tienen problemas. Y encima, en la cereza de los problemas que estamos confrontando, el proyecto minero de Cerro Quema.
Toda la costa, por falta de planificación, tiene problemas. El área de la montaña se la están apropiando estos sectores. Y en medio de ese emparedado, ¿quiénes están? 200.000 personas. Usted y yo somos los que estamos en el centro de ese emparedado. Y el emparedado existe para que otro se lo coma, si usted se descuida. Bien, amigos, creo que agradezco a ver por aquí, Marianela Espino. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Agenda, Agenda Cultural. Estamos aquí en nuestro programa Ágora de Azuero. A veces me confundo con los 3 programas que desarrollamos, que tienen nombres un poco parecidos, y siempre tienen que ver con un ágora, con un sitio. Agustín Villarreal, Euclides Muñoz, Omar Gutiérrez, Susana Roca, muchas gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es el tópico de la minería. Ya ve usted cómo desde el siglo XVI hemos tenido intereses, pero después del siglo XVI, de la llegada de los españoles, como vimos aquí en la zona, después del siglo XVI no hubo interés por la minería en la península hasta el siglo XX. Sí, pasaron 400 años más o menos, donde el hombre vivió del sector agropecuario, de colocar sus productos en el mercado de la ciudad de Panamá, de una economía de autosubsistencia, de producir para él. Nosotros tenemos que centrarnos en la producción. El futuro va a estar en quienes produzcan en el sector agropecuario. Ya se ha planteado a nivel mundial que se va a producir una especie de hambruna, que ya la estamos viendo a nivel del planeta. Nosotros tenemos tierra, y las tierras no son tan malas. Y la gente nuestra tiene una extraordinaria capacidad de trabajar, incluso contra la adversidad. Pero necesitamos proyectos que nos ayuden, que nos permitan mejorar, que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. Proyectos que destaquen nuestra cultura y nuestra identidad. Verdaderos proyectos económicos. Lo que necesitamos no son minas. Lo que necesitamos son canales de río. Lo que necesitamos es apoyo al sector agropecuario, a los agricultores, a los ganaderos. Lo que necesitamos son escuelas agropecuarias para gente que estudie este tema. Lo que necesitamos son verdaderas universidades con catedráticos de verdad. El futuro depende de eso. Depende de lo que usted y yo hagamos. Depende de lo que pueda suceder con el proyecto minero de Cerro Quema. Creo que ese proyecto está más de allá que de acá. Sin embargo, no hay que perder de vista la capacidad, aquello de que poderosos señores don dinero, y estamos pendientes de qué va a decir el gobierno después de 1 año y medio de estar cerrado. Mis amigos, hasta aquí el tema de hoy, el tema de la minería en Azuero. Un tema importante y que tiene que ver con lo que nosotros somos como sociedad. A partir del próximo lunes, otra temática importante en Ágora de Azuero.